Muy buenos días, amadísimos hermanos. Es un gozo, una alegría poder estar juntos otra vez compartiendo esto que es el culto al Señor. El culto unido, el culto en fe, en una misma fe que nos reúne, que es común entre nosotros. Tuvimos algunas dificultades al inicio, pero ya estamos todos juntos para rendir el culto. Dispón tu corazón, te pido que ahí crees el ambiente en tu casa, en tu familia, que unidos puedan rendir el culto al Señor. Este es el primer día de la semana donde iniciamos en la mañana rindiendo el culto al Señor. Es el día de la resurrección, el día donde la vida de Cristo se hizo nuestra vida. Vamos a honrar a Cristo esta mañana, vamos a adorarle, vamos a oír su palabra y vamos a llevar, ¿verdad?, el evangelio a los corazones de las personas. Así que con alegría y gozo en el corazón, les pido que inclinen su rostro, vamos a orar con reverencia y recibiendo la gracia del Señor esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu gran misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tu evangelio es la palabra viviente que restaura al pecador, que sana al enfermo. Tu palabra, Señor, es la que le da vida al que está muerto en delitos y pecados. Señor, porque tú nos salvaste cuando éramos aún pecadores. Tú moriste por nosotros y nos demostraste este gran amor que hoy día recibimos por el Espíritu Santo. Padre, gracias por cada hermano que está conectado, por cada hermana, Señor, que sea guardado en el poder de tu nombre, que reciba esta mañana el poder de la resurrección, que reciba la gracia y la bendición por el Espíritu. En el nombre de Jesús nos inclinamos ante ti, Señor, y te damos el honor, la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Disponemos nuestro corazón para alabarte, para adorarte, Señor, para confesar que tú eres el Señor, que tú eres el dueño de todo. Padre, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos disponemos para alabar al Señor. Nuestro hermano Jimmy nos va a guiar en la alabanza esta mañana. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Ese Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
santo, Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Dígalo. Y santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria al Rey. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Te esperamos, Señor. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. La última vez. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno, Señor. Tú eres el centro, Señor. El centro de todos es Jesús. El centro de todos es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todos es Jesús. El centro de todos es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús, el centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo
Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, te pedimos el centro de mi casa sé Jesús. El centro de mi casa sé Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 Jesucristo, Cristo. Si mi vida eres tú, la última vez, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Quizá la noticia más impresionante y gloriosa que tenemos en toda la Biblia es que Dios hecho carne vino a los pecadores. Que Dios vino no a recompensar a los que se habían portado bien, sino que vino a aquellos que estaban bajo el pecado y bajo la condenación. El Evangelio se orienta a los pecadores, busca a los pecadores. El Evangelio está diseñado para salvar al pecador, para restaurar a aquel que no tiene ninguna esperanza. Esta noticia es muy buena para nosotros, quienes nos reconocemos como pecadores. Y esta noticia está delineada de una manera hermosa en todo el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio que estamos leyendo. Y podemos mirar y ver ahí cómo el Evangelio, de lo que ya hemos visto, de lo que ya hemos recorrido en este recorrido por el Evangelio de Marcos, vimos el Evangelio en primer lugar llegando a un grupo de pescadores. Luego el Evangelio llegando ahí a un endemoniado en la sinagoga. Luego vimos a este Evangelio llegando a muchos enfermos. Luego a un leproso. Luego a un paralítico. Y en esta oportunidad vamos a aprender el Evangelio llega a un recaudador de impuestos. Entonces vamos a ver el día de hoy, el Evangelio vino por mí. Si puedes decirlo ahí fuerte en casa con convicción, el Evangelio, Cristo, vino por mí. Él vino a los pecadores. Así que te invito a que leamos juntos el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, desde el versículo 13 al versículo 17. Vamos a estar ahí en la lectura del Evangelio. Todos juntos, del 13 al 17, búsquenlo ahí en sus casas y acompáñenme con la lectura. Dice como sigue: Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba.
Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este texto que acabamos de leer podemos dividirlo en 3 escenas. La primera, Jesús llamando a un recaudador de impuestos, que era lo más, digamos, la casta social más despreciable de la época. Eran judíos que estaban trabajando para el Imperio Romano, cobrando los impuestos de los propios judíos. Cobraban los impuestos a sus hermanos y muchas veces habían malas prácticas en ese cobro de impuestos, habían excesos de cobro. Aquellos que tenían que cobrar el impuesto, los publicanos cobraban de más para llevarse algo al bolsillo. Eran muy mal mirados los publicanos y los recaudadores de impuestos en ese tiempo. Luego vemos, cambia la escena radicalmente en el versículo 15, y se nos muestra a Mateo en una cena compartiendo con Jesús, con todos sus amigos, y finalmente tenemos la escena donde critican a Jesús por la compañía en la que se encuentra y la respuesta, ¿verdad?, trascendental, esa respuesta bendita, gloriosa del Señor Jesús. Él vino a los pecadores. Entonces vamos a iniciar con esta primera escena, con Mateo sentado en el banco a la mesa de los tributos públicos. Mateo era el despreciado. Mateo se levantaba cada día para ir a sentarse a esa mesa, una mesa donde él era totalmente despreciado, donde era humillado quizá por todos sus hermanos. Era una mesa donde, digamos, él no estaba bien considerado por nadie. Era una mesa donde él seguramente veía a Jesús pasar. Esto sucede en Capernaum, a la orilla del mar, donde hay mucho comercio, había intercambio comercial y donde Jesús ya había hecho muchas sanidades. Por tanto, Mateo era de aquellos que estaba al margen, era aquellos que se mantenían en la periferia del ministerio de Jesús y solo miraba desde lejos. Solo veía que había un joven rabí que tenía algunos seguidores, alguien que hacía milagros, que muchos acudían a él. Se recuerdan que toda la ciudad, dice, se agolpó a la puerta esa noche, donde Jesús sanó a muchos enfermos. Mateo miraba todo esto desde afuera. Y quizá tú eres uno de esos que mira desde lejos a Jesús. Quizá tú eres de aquellos que mira a los seguidores de Jesús ir. Quizá alguno de tu familia fue tras Jesús y está siguiéndolo, pero tú aún te mantienes en la periferia. Quizá tú aún te mantienes en una posición donde no has tomado todavía la decisión de ir a Cristo, porque piensas que el evangelio no es para ti. Mateo no podía imaginarse que el evangelio, que el mensaje de Jesús podía tener alguna relación con él. Él no tenía la clase de vida para que un rabí pusiera sus ojos en él. Mateo miraba desde lejos porque se sentía incompatible con cualquiera que predicara a Dios, con cualquiera que predicara acerca de esta santidad del cielo. Mateo no llevaba una vida compatible con los rabí de la época. Él no tenía una vida compatible con el templo ni con las sinagogas. Él se mantenía al margen de todo esto. Miraba a Jesús desde lejos, sin pensar que alguna vez podría cruzar palabra con él, sin pensar que alguna vez podría tener comunión con él. Mateo no se hubiera acercado por su propia cuenta, y por eso es Jesús quien se acerca a él. Jesús con toda intención pasó por el lugar donde se cobraban los impuestos, y Jesús se acerca intencionalmente donde este hombre, que termina convirtiéndose en un apóstol de Jesucristo, en un apóstol seguidor, en un discípulo que luego iba a llevar las buenas nuevas del evangelio a todo el mundo. Y este Señor Jesús, que se acercó hace 2000 años a Mateo Leví, esta mañana se acerca a ti. A ti que
consideras en tu corazón que no tienes nada que ver con Jesús, que tu vida quizá no es compatible con una vida de iglesia. Quizá nosotros mismos, los que ya aceptamos a Cristo, no te hemos mostrado fielmente la imagen de Jesús, que Jesús no vino por los justos, que Jesús vino precisamente por ti, por los pecadores. Jesús vino por aquellos necesitados, por aquellos que no tenían otra salida. Jesús vino por los que estaban muertos en delitos y pecados. Y para ti, tú que consideras que no eres compatible con Dios, precisamente para ti es el Evangelio. Precisamente para ti es el mensaje de Jesucristo. Y Él se acerca esta mañana por este medio. Quizá te han compartido esta publicación, te han compartido este video, y el Evangelio está entrando por tus oídos. Y tú estás diciendo, Señor, ¿cómo es posible que me quieras llamar a mí? Pero a ti te está llamando el Señor esta mañana. A ti el Señor te está diciendo, como le dijo a Mateo hace 2000 años, sígueme. Fíjate, es la simple expresión de Jesús. Mateo, sígueme.